también es para nosotros un gran gusto que este semestre comenzamos con nuestro seminario permanente de antropología con un invitado de la talla del doctor Hernán, y que además también podemos contar con la presencia de estudiantes de todos los semestres, que nos da mucho gusto que conozcan esta actividad que siempre realiza el Departamento de Antropología, las oportunidades que haya en el transcurso del semestre para no sobrecargarnos y poder mantener justamente un ritmo de actividades y educación continua con todos ustedes. A continuación voy a hacer justamente mención de la semblanza. Quiero también agradecer, por supuesto, a la doctora Adriana, coordinadora del Departamento de Antropología, que nos acompaña, y a la doctora Nora Guzmán, también aquí presente. También el doctor Juan Casas está aquí. Estamos aquí, sus profesores, estamos todos muy contentos de tener este momento ya. El doctor Hernán Salas es doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, también maestro en Ciencias Sociales por Taxo, y estudió licenciatura en Antropología en la Universidad de Chile. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002 y de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor de los posgrados en Antropología de la UNAM, de la ENA y Estudios Regionales del Instituto Mora, así como de las licenciaturas en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras y de Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha dictado más de 100 ponencias y conferencias especializadas, dirigido gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus temas de interés son sobre la globalización económica, social y cultural, las ruralidades y el sistema agroalimentario mundial, transformaciones rurales, fronteras, cultura regional, diversidad, identidad y patrimonio cultural. Dentro de sus innumerables publicaciones, las más recientes queremos destacar, porque nos gustó mucho aquí tener muy frescas, digamos, las producciones de este año. Tenemos justamente en coautoría con otro investigador, con Íñigo González Fuentes, Gentrificación rural en México, fragmentar el espacio, desplazar las citas, explorar lo cotidiano, en la revista latinoamericana de estudios rurales. También tiene otra publicación con otros autores, que es Fragmentar, descolectivizar, acumular, surgimiento y desarrollo de la consumidad de Valquirico, México, en la revista de Antropología Experimental de la Universidad de México. También desde el 2020 podemos aquí mencionar justamente otro artículo que habla sobre ruralidades interrumpidas, el comportamiento de los ciclos agrícolas y festivos en tiempos de pandemia, en la revista de Antropología Americana. Así, digamos, no quiero extenderme a las publicaciones, quiero más bien que lo escuchemos en viva voz, la presentación del trabajo que nos va a compartir, de investigaciones ya que tienen varios años, ¿verdad?, en el Valle Tlaxcala. Entonces, bueno, sin más, los dejo con el doctor Hernán Salas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si vamos a necesitar micrófono, sí, mejor, ¿no? Mejor. Pues buenas tardes ya, tengan todas y todos ustedes. Gracias, Kim y Adriana, por la invitación y por la presentación. Yo creo que hola, otra vez. Bueno, pues les decía también que
En realidad, esa presentación que hace Kim, lo único que demuestra es que ya llevamos muchos años en esto. Ya estamos viejos. Y por lo mismo, sí quisiera comentar que mucho del trabajo que voy a presentar y las reflexiones del último tiempo no son construidas en solitario, en individual, ¿no? Yo formo parte de un equipo de trabajo mucho más amplio, con colegas y con estudiantes de distintos niveles, de licenciatura, de maestría y de doctorado, con los que hemos trabajado ya muchos años. De hecho, este trabajo en el Valle de Puebla-Tlaxcala lo iniciamos en ese entonces con unos colegas que ahora son colegas y en ese momento eran estudiantes, y eso me da mucha satisfacción que los estudiantes, tal como los que veo aquí, el día de mañana van a ser nuestros colegas y seguramente nuestros maestros. Entonces agradezco mucho la invitación por eso, y bueno, voy a entrar en materia. Bueno, también quería señalar que una de las personas que ha estado en el equipo, que somos parte del mismo equipo, está aquí también la maestra Celia López, que creo que la conocen porque es su maestra también, con la que ya hemos trabajado hace algunos años aquí, colega de la UNAM también. Y bueno, este proyecto, parte del proyecto que les voy a presentar, es un proyecto financiado por la UNAM, por el programa de apoyo a proyectos de investigación, y por el CONACYT. Bueno, el CONACYT, en parte el viejo CONACYT, en parte el nuevo, porque si hay tiempo al final podemos hablar un poco de este tema del CONACYT, que tiene que ver con la incidencia social, que es algo muy importante, pero bueno, no lo consideré en la presentación, pero si hay alguna inquietud al respecto lo podemos dar. Bueno, también les pido que si tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna queja, con mucho gusto la escucharé y la responderé, ¿no? Entonces, bueno, he puesto algunas fotografías de los pueblos donde estamos trabajando para que ustedes se vayan haciendo alguna idea de cómo hacemos el trabajo antropológico, y incluí también una parte en la que quiero comentar muy rápido cómo hacemos etnografía, dado que el público son futuras antropólogas. Entonces, bueno, comentar cómo hemos hecho el trabajo ya más metodológico para no quedarse solo en lo conceptual, ¿no? Este proyecto, bueno, en particular aquí le llamé Precariedades Rurales y Desigualdad porque estoy intentando proponer como ampliar un poco este concepto de precariedad por las razones que voy a explicar. Pero el proyecto empieza discutiendo lo que es un modo de vida, y quizás ha sido como un hilo conductor de los últimos años del trabajo que hemos realizado, es entender. Empezamos trabajando en el Valle preguntándonos qué es lo rural hoy día, ¿no? ¿En qué consiste lo rural? Partiendo de la base que hay una ruralidad histórica, una ruralidad tradicional que tenía mucho que ver con la agricultura, con la ganadería, con la pesca, en fin, con todo esto, y cuando empezamos a visitar muchos de estos pueblos nos damos cuenta de que la agricultura ya no es lo principal, y en algunas familias, en algunos hogares, en algunos pueblos ya ni siquiera existe la agricultura, ¿no? Sigue existiendo la propiedad de la tierra, sigue existiendo relaciones comunitarias, pero las actividades económicas cambiaron fundamentalmente. Entonces llegamos al concepto de modo de vida, que en alguna medida surge también del concepto de cultura, ¿no? El modo de vida lo hemos concebido como una categoría económica y sociohistórica. ¿Por qué sociohistórica? Porque no es una categoría que se construye solamente con base en el presente, sino que está construida también con lo que fuimos, pero también con lo que queremos ser. Es decir, es una categoría que trasciende el tiempo presente hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Pensar qué somos y qué queremos ser, o hacia dónde vamos, ¿no? También se utilizaba para designar un conjunto de actividades vitales, socializadas y sistemáticas
que realizan en una sociedad o en un grupo para satisfacción de sus necesidades en sus distintos niveles de interacción social y grupal. Es decir, el modo de vida no es tampoco un estilo de vida, que eso podríamos decir es más individual, ¿no? O más personal, sino el modo de vida, en el modo de vida se comparten algunos elementos con el resto de las personas que forman un grupo o una sociedad. El modo de vida también incluye los medios de vida, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado no confundirse. Los medios de vida son cómo logramos la sobrevivencia, las estrategias, las acciones, los comportamientos que desarrolla una comunidad, una población para reproducirse, ¿no? Y para lograr su vida, ¿no? Y estas están definidas no solamente por las estrategias materiales, sino también por estrategias inmateriales, es decir, por todas las poblaciones tenemos recursos materiales y recursos inmateriales para sobrevivir, para enfrentar la vida, ¿no? Y esto tiene bastante que ver, vamos a ver más adelante, con el tema de la precariedad, ¿no? Cómo se han precarizado también nuestras vidas emocionales, o cómo estas a veces son las que nos dan ciertas herramientas para enfrentar las carencias materiales. Es decir, hay una correspondencia entre las carencias materiales e inmateriales. Bueno, vamos a muy rápido un encuadre metodológico, no etnográfico todavía, pero sí metodológico. Señalarles que hemos trabajado los últimos, desde el 2020 un poco, quizás del 19, antes que empezara la pandemia, empezamos a trabajar en algunas comunidades donde no habíamos trabajado, pero dentro del mismo valle, y en eso vino la pandemia. Entonces tuvimos que diseñar una serie de estrategias para no detener el trabajo, para continuar con el trabajo de investigación y sobre todo para mantener los vínculos con las comunidades, con las familias, con las personas que estábamos trabajando, ¿no? Entonces sí, hemos hecho un trabajo etnográfico desde el 2019 y levantamos una encuesta que la llamamos Modo de Vida Rural en Tlahuapa, Puebla, que es un municipio bastante grande que está, ahora se lo puede enseñar en un mapa mejor, y ahí fue posible levantar una encuesta con los mismos habitantes del lugar, ¿no? Esto es bien importante para los que hacemos trabajo antropológico, porque la comunidad, cuando hacemos trabajo de campo, sí establecemos una serie de relaciones con los miembros de las comunidades, y en este caso los miembros de estas comunidades se volvieron en nuestros colaboradores, hasta diría yo en cierta medida nuestros colegas, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia fue posible seguir investigando a distancia nosotros, pero ellos presencialmente en las comunidades donde están asentados. Así que llegamos a una encuesta de 700 hogares, un poquito más de 700 hogares, en 10 pueblos rurales del municipio de Tlahuapa. Un cuestionario de 75 preguntas que lo diseñamos con ellos, y ellos se dedicaron a aplicarlo en línea, en una aplicación, en fin, a través de internet. Y el trabajo de campo lo hicimos virtual. Ahí sí que en reuniones que teníamos con ellos y con otra gente nos conectábamos, ¿no? El objetivo fue conocer los modos de vida de las familias, tomando en cuenta sus actividades relacionadas con la reproducción, es decir, con las actividades económicas, productivas y ocupacionales, para describir y entender la precariedad desde 3 fenómenos combinados. Uno, el desplazamiento de las actividades tradicionales, es decir, cómo va quedando en segundo o en tercero o desapareciendo en algunos casos las actividades agropecuarias, que fueron las fundamentales en estos lugares. El segundo elemento es la emergencia de otras actividades articuladas a mercados laborales nacionales y globales, y el tercer elemento fundamental que motivó esta encuesta fue también la calidad del trabajo, es decir, no solamente el acceso a mercados de trabajo diversos y en distintos lugares y con estas características, sino cómo estos trabajos fueron perdiendo calidad, ¿no? Por calidad entendemos muchas cosas, pero tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones contractuales, con los salarios que no son suficientes, con las prestaciones sociales, con el ejercicio de los derechos laborales.
Bueno, aquí muy rápidamente les voy a enseñar la zona donde hemos estado trabajando, para los que conozcan. Hola, estoy ya. Parece que fue donde me acerqué acá. Sí, doctor, no se preocupe, ahorita lo solucionamos. Bueno, ahí está. Bueno, aquí podemos ver más o menos la región del Valle Puebla-Tlaxcala, lo que está marcado en azul. Aquí tenemos el eje volcánico. Si se ubican ustedes, la Ciudad de México estaría de este lado. Aquí está el eje volcánico, aquí está el volcán La Malinche. Hacia acá seguimos y nos encontramos obviamente el Golfo de México, ¿no? Es un gran valle, todo esto, por eso hablamos del valle, no inventamos nosotros ese nombre, ¿no? Ese nombre lo han dado históricamente, se llamaba porque es una planicie que está entre cerros, ¿no? Entre estos volcanes, sobre todo, que le da una serie de características ecológicas, agroecológicas, económicas, ambientales, etcétera, ¿no? Pero es una zona muy importante porque une la Ciudad de México con las ciudades de Puebla, Tlaxcala, pero con el puerto de Veracruz, ¿no? Y, bueno, mucha tecnología aquí en la UAM, Nora. Incluso acá hay un computador, doctor. Sí, Es bueno. flexible. Mira, ya le agarré la onda a esta. Entonces aquí tenemos... El poquito. Bueno. El que sea. Aquí tenemos que una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención en esta parte del país es que aquí tenemos unas carreteras muy importantes que unen la Ciudad de México, obviamente, con toda esta región y con Veracruz, lo que la ha convertido poco a poco en una región industrial, en una región donde se ha desarrollado la industria de manera muy fuerte, ¿no? Pero desde la época, no recientemente, o sea, esto no es resultado del sistema capitalista contemporáneo, sino que se ha ido construyendo históricamente como una región industrial. Y cuando decimos una región industrial significa que las personas cambian, que los habitantes de ahí se modifica totalmente su actividad y sus relaciones sociales, pero también se modifica fundamentalmente el entorno, ¿no? De manera que no solamente hay un dinamismo económico a través de la industria, sino que eso ha significado una gran contaminación y una sobreexplotación exagerada, diría yo, de los recursos y del medio natural y de las personas también, ¿no? Porque no puede haber un desarrollo económico en un sistema como el capitalista si no hay una explotación también del trabajo. Entonces, bueno, esa es la región. En particular, en la encuesta de la que les hablo fue realizada en este municipio de Tlahuapan. Aquí podemos ver que es un municipio que colinda, es Puebla, es parte del estado de Puebla, sin embargo colinda con Tlaxcala y colinda en este lado con el estado de México y muy cerquita a la Ciudad de México. Acá tenemos la ciudad de Puebla y acá tenemos la ciudad de Tlaxcala. En fin, estos puntos que están en verde son, ya no les voy a hablar de eso porque es un proyecto que todavía está en marcha, eso se los puedo venir a contar otro día, pero son, sin embargo voy a hablar de un caso que está aquí en Atlangatepec, que es el norte del estado de Puebla, de Tlaxcala, pero son los pueblos donde hemos estado trabajando. Este es Santa Ana Nopaluca, aquí está Pisaco, aquí está Pisaquito, Tetla, en fin, Tetla de la Solidaridad, que es una zona industrial también, y Atlangatepec, que son 3 pueblos ahí en los que hemos trabajado. Ahora con este. Bueno, entonces, uno de los resultados de la encuesta fue, como hablamos de un modo de vida, entonces estamos hablando de hogares, ¿no? ¿Qué es un hogar? Bueno, es una buena pregunta para la gente que estudia antropología y cuando la contesten me avisan, ¿no? Pero nosotros lo definimos como un hogar, el lugar donde se comparte la comida, porque sabemos que en muchas viviendas, sobre todo en espacios rurales, donde viven 2 o 3 familias, hijos de los dueños originales, a veces son 2 o 3 generaciones las que conviven. Pero un hogar es donde hay una, y con eso queremos decir cierta unidad económica, es decir, el hogar sería el espacio donde se produce y se reproduce, ¿no?, las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue
con esta inmensidad de información que tenemos, estas 700 encuestas de hogares, es una cantidad de información que no hemos terminado de procesar. Ahora estamos en otro proyecto y ahí tenemos algo de esta información. Si alguno de ustedes quiere... Ahora sí. No, ya la carrera onda, la apagas y lo vuelves a encender. Entonces lo que hicimos fue intentar, nos salió una diversidad tan grande de formas de vivir, de modos de vida y de medios de vida de los hogares, que lo que intentamos aquí fue, por supuesto que las cifras siempre tienden a reducir la realidad, pero en las ciencias tenemos que reducir a veces la realidad para lograr entenderla, ¿no? En toda su complejidad. Y entonces construimos esta tipología de hogares en la cual, si ustedes se fijan, la agricultura está presente, pero no de manera mayoritaria, ¿no? Este cuadro responde justamente a esa pregunta sobre la actividad principal y las secundarias de cada hogar, ¿no? Tenemos que aproximadamente, o apenas un 45% tiene actividad agrícola y o pecuaria, ¿no? Frente a las actividades comerciales y a los empleos en varios sectores. Lo que representa que apenas un 44% de los hogares, que un 44% de los hogares no tienen ninguna actividad tradicional del campo, es decir, hay 44% de hogares que no tienen ni agricultura ni ganadería, a pesar de estar insertos en espacios rurales e incluso a pesar de tener propiedad sobre algunos terrenos de cultivo, como la mayoría de estas familias son ejidatarios, recibieron las tierras, ¿no? La mitad de los hogares con actividades agrícolas y pecuarias también se dedican a otras como comercio y empleo en de diversas maneras, ¿no? En la gráfica siguiente, justamente lo que intentamos señalar es que el peso de las actividades agropecuarias es relativo en los hogares. Únicamente 48% tiene tierras y actividades agropecuarias propias. Cuentan con superficies menores a 2 hectáreas, lo cual hoy en día significa que una familia, por muy pequeña que sea, nuclear, como la quieran describir, no podría sobrevivir, ¿no? 95% de estas tierras son ejidales, es decir, como señalaba hace un rato, tienen acceso a tierra, pero las tierras agrícolas no son suficientes para su sobrevivencia. La mayoría de estas, en todo caso, están ocupadas con la milpa, supongo que todos están familiarizados con ese término, de manera que tienen una cosecha al año y generalmente la producción que se obtiene de la milpa es de autoconsumo, ¿no? Y de autoconsumo una parte del año, tampoco es que alcance para todo el año, ¿no? Sus cultivos y los cultivos que aparte de autoconsumo, son muy reducidos los cultivos comerciales, como la hortaliza, los forrajes y los frutales, porque hay unas zonas ahí que son muy aptas para los frutales, por ejemplo, pero también son muy pequeños espacios en donde pueden tener este tipo de cultivos que pueden llevar al mercado y que podríamos decir serían un medio de sobrevivencia. Bueno, en los pueblos estudiados se observa que esto ha llevado a un desplazamiento de la población, porque entonces la población que no puede sobrevivir o encontrar su medio de vida en la misma localidad o en el mismo terreno, hogar, espacio o en el ejido donde ellos viven, han tenido que salir a encontrar otras actividades y aquí se produce un proceso que seguramente ya también hemos observado aquí en Morelos, en otras partes, de asalarización, que son aquí especialistas las compañeras en ese trabajo, de buscar entonces la manera de que los miembros de los hogares y de las familias busquen un trabajo asalariado, ¿no? Pero este trabajo asalariado no siempre es en la agricultura, ¿no? Que es un poco lo que han estudiado aquí las colegas, sino que va a distintos mercados en distintas partes. Pueden ser mercados locales, mercados laborales locales, regionales, nacionales e incluso, como sabemos, se han extendido fuera del territorio nacional. Buena parte de estos empleos, aquí ponemos una cifra, más del 50%, implican la movilidad de la población fuera de sus localidades, ¿no? Estas gráficas representan que más del 80% de los entrevistados ha realizado entre 2 y 4 actividades remuneradas simultáneamente,
Con esto hacemos referencia a un concepto que también se ha trabajado ya en los estudios rurales, que es el de la pluriactividad. Es decir, que no las personas que buscan un trabajo asalariado o que buscan un trabajo fuera de sus hogares no son trabajos plenos, no son trabajos que los ocupe todo el tiempo, ni son trabajos con los cuales sea suficiente vivir, ¿no? De manera que entonces aquí apenas llegamos a una cifra que es que los entrevistados, el 80% realizaban entre 2 y 4 actividades pues simultáneamente, algunas de ellas porque la pregunta tenía un tope temporal, ¿no? Pero también que se han movido, demuestra que también se han movido de un empleo a otro, es decir, tanto se pueden emplear en la agricultura como jornaleros, pero también se pueden emplear en una fábrica, en el comercio o en los servicios, ¿no? Y que es justamente lo que intentamos agrupar. Cuando hicimos la encuesta nos salió un total de cerca de 100 actividades laborales que realizan las personas, ¿no? Las personas encuestadas. Entonces otra vez hicimos un gran esfuerzo de sintetizar, decir, bueno, ¿qué nos te está diciendo esto? Aparte de hablarnos de esta pluriactividad y de este cambio de orientación laboral, nos encontramos entonces con que todo tipo de empleos o todo tipo de actividades que pueden en algún momento generar algún recurso para la sobrevivencia de las personas y de las familias. Y entonces hicimos este ejercicio, ¿no? Y si lo vemos rápidamente, pues tenemos el trabajo doméstico. Bueno, déjenme decirles que en pleno siglo XXI las señoras, las mujeres, les cuesta reconocer que tienen un trabajo cuando trabajan en su casa, ¿no? La mayoría de ellas en sus respuestas son no, yo no trabajo. Pero cuando preguntas bien y haces el trabajo de campo y haces la etnografía y conoces las comunidades, te das cuenta de que muchas de ellas tienen trabajo doméstico remunerado o no remunerado, es decir, fuera del hogar o dentro del hogar o simultáneamente ambos, ¿no? Entonces por eso la cifra es tan alta. Después el trabajo en fábricas, por lo que les decía, este gran corredor industrial entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, Tlaxcala y hasta Veracruz, nos encontramos con un corredor industrial muy fuerte. El trabajo en misceláneas de todo tamaño y de todo tipo. Ustedes habrán visto en muchos pueblos que a veces las personas sacan por la ventana de su casa, tienen una miscelánea, venden una infinidad de productos a sus vecinos, ¿no? La albañilería es un trabajo muy importante, la comida preparada o en restaurantes. La venta por catálogo es algo que seguramente se incrementó en los últimos años, aunque ya la estamos detectando en esta encuesta del 2020. Algunos trabajan como empleados en el ejido, en las escuelas, en el transporte público, en organismos de gobierno, en puestos en el mercado, en los tianguis, es muy común, pollerías, panaderías. Aquí hacemos una agrupación muy grande, un 25% ha trabajado en casas de materiales, papelerías, cibercafés, estéticas, tiendas de ropa, de regalos, farmacias, carnicerías, otras. Es decir, una infinidad de comercios que se han multiplicado en las localidades, desde muy pequeños y muy marginales, podríamos decir, hasta unos no tanto. Y muy pocos que nunca se hayan empleado, que generalmente estamos hablando de una población que estudia, aunque esto no lo hemos podido cruzar directamente con el tema de los estudios, porque tenemos el dato de que muchos estudiantes están en estos trabajos, estudian y trabajan al mismo tiempo, o incluso que han dejado de estudiar por trabajar, ¿no? Y eso también creo que es un efecto también de la pandemia. Bueno, y esta diversidad de empleos también significa una diversidad de formas de contratación, ¿no? Es decir, esto va paralelo a distintas formas de contratación, desde autocontrataciones o autoempleos, como se ha llamado, hasta contrataciones sin contratos formales, sin prestaciones y, como decía, con una serie de desventajas que pueden ser informalidad,
o superinformalidad, porque a veces se duplica la informalidad, es decir, ya la formalidad que estudiábamos hace 20, 30 años, ahora ya es formal. Entonces, ahora hay nuevas formas de informalidad que es muy interesante descubrir cómo se han expandido también en zonas rurales. Trabajos temporales, espacialmente diversos y diversas formas de remuneración, porque aquí nos encontramos con que hay salarios fijos en la minoría de los casos, pero también pagos a destajo, sistemas de deudas y de fiados, que a veces son formas de contratación, ¿no? Me debes y yo te debo, y entonces hacemos una especie de intercambio, de trueque un poco informal también, sin reglas muy claras, con una serie de intercambios de una cosa por otra, o de trabajo por productos, o de productos por trabajo, o de trabajo por trabajo, ¿no? Personas que cuidan niños, por ejemplo, pero que les devuelven cuidándoles la parcela el fin de semana, cosas así, ¿no? Y eso también es una gran diversidad de situaciones. Entonces, bueno, acá para que despierten, unas imágenes de lo que se están durmiendo. Siempre pongo imágenes para eso. Bueno, entonces aquí podemos ver un poco esa gran diversidad, ¿no? Desde el trabajo agropecuario tradicional, quizás aquí abajo, si vamos así en el trabajo en restaurantes, en una zona de servicios. Este es un pueblo justo en Nativitas donde trabajamos, que se ha hecho muy popular, no muy popular, todo lo contrario, muy elítico, pero con una contratación de población en los servicios muy precaria y muy básica, ¿no? En lo que es servicios de restaurantes, de hoteles, en esta parte, y una explotación tremenda, no solamente de la fuerza de trabajo, sino también del espacio, ¿no? El comercio, como ha crecido, y no solamente aquí vemos esta venta de ropa, pero una de las actividades que se ha ido desarrollando y ha ido creciendo incluso son pueblos que se dedican a la maquila de ropa, ¿no? Entonces, no solamente fabrican, no fabrican, cortan, cosen, distintas actividades, pero también entran en lo que es la venta, ¿no? Bueno, acá hay una foto de uno de los pueblos. Como pueden ver, es una ruralidad con una urbanización muy precaria entre medio, ¿no? Porque si nos damos cuenta son zonas de cultivo, zonas muy amplias. Esto es en Nativitas, pero también una concentración de población, ¿no? Y estos pueblos, curiosamente, algunos de estos han ido creciendo porque no porque hayan actividades económicas dentro del pueblo, sino porque son lugares de residencia, ¿no? Y bueno, el mercado siempre está presente en las zonas rurales, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí un paréntesis para comentar un poco cómo hemos hecho el trabajo antropológico de las ruralidades. Esta diapositiva de trabajo un poco más largo con mis estudiantes de antropología, porque es con lo que vamos viendo en cada clase, pero es un poco, primero que nada, lo imprescindible del trabajo de campo, ¿no? Es lo primero que me gustaría notar. Para nosotros, sobre todo en la pandemia, creo que nos dimos cuenta cuando te falta algo, es cuando dices, cuando lo extrañas, ¿no? Y dices, pues el trabajo de campo, ¿cómo podemos reflexionar sobre lo que está pasando si no estamos con la gente? Sabiendo cómo están viviendo, cómo están enfrentando cada momento, ¿no? En segundo, revalidar el método, a pesar de que hemos trabajado con encuestas, y creo que la etnografía es una perspectiva, para algunos es también una metodología, es la forma de hacer antropología, me parece a mí, que involucra una serie de otras técnicas, ¿no? En la cual no se descarta también la posibilidad de hacer encuestas. A nosotros nos sirvió mucho la encuesta como justamente para poder detectar esa diversidad que les enseñé hace un rato, pero la encuesta no es lo mismo que la encuesta la haga un economista a que la hagan las economistas o los economistas o la antropología, ¿no? ¿Qué preguntar? No podría yo haber elaborado una encuesta si no hubiera hecho etnografía muchos años. Es decir, saber qué podemos preguntar para poder realmente saber cuál es el modo de vida que está presente en esta comunidad.
La etnografía entonces se vuelve la única manera de conocer o comprender estos modos de vida o la cultura desde el punto de vista de quienes forman parte de ese modo de vida. Es decir, nosotros no podemos hablar de un modo de vida que no nos pertenece, ¿no? La función del etnógrafo es justamente que los protagonistas de ese modo de vida nos digan cómo es, ¿no? Entonces la etnografía parte de descripciones generales del universo de estudio, esto también es fundamental, pero busca llegar a establecer las relaciones entre las personas, los grupos, las estructuras, las generaciones, los géneros, las relaciones locales, globales, etc. Es decir, nos permite entender lo que sucede en un lugar, en una localidad, en un espacio, incluso en un hogar, pero en un contexto, ¿no? En un contexto social. ¿Cuáles son los instrumentos de la etnografía? El diario y el cuaderno de campo son irreemplazables, porque ahora andan que con la tablet, que con la grabadora, bueno, todo eso ayuda, pero creo que escribir, dibujar, anotar puntos, datos, lugares, ¿no? De descripciones en el momento en el cual estamos haciendo el trabajo de campo sigue siendo, desde mi punto de vista, fundamental, ¿no? Y tenemos muchas ayudas, ¿no? Ahora se usa la computadora, muchos van con su computadora al campo, en fin, su tablet, lo que sea, ¿no? La cámara, hace un rato hablamos, bueno, la importancia de las cámaras y de la fotografía, pero incluso eso ya tenía más importancia antes, cuando la gente no tenía cámaras en los pueblos. Hoy día casi todo el mundo tiene sus propias fotografías y eso se vuelve para nosotros una información etnográfica muy interesante. Bueno, el uso de grabadoras, de GPS o de diferentes software, ¿no? Para que ya se usen también para el trabajo. La principal herramienta, y esto lo hemos conversado mucho con los estudiantes, es el cuerpo. Es decir, el antropólogo, la antropóloga hace su trabajo con su cuerpo. Es decir, no hay instrumentos que nos permitan registrar, medir o calcular una realidad. Es lo que sentimos, es lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, las preguntas que hacemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, ¿no? Entonces, finalmente, y por eso la discusión, que para mí no tiene mucho sentido discutir si la antropología obtiene datos objetivos o subjetivos, ¿no? Porque cuando no hay un instrumento como un médico que puede medir la temperatura con un termómetro, ¿no? O un arquitecto que puede medir la distancia con un metro, con un flexómetro, nosotros no tenemos esos instrumentos. Nosotros medimos la realidad, la observamos, la describimos, la explicamos y la calculamos con nuestros propios sentidos, ¿no? Claro, las técnicas metodológicas, las técnicas antropológicas nos ayudan, pero no reemplazan la capacidad del observador, ¿no? La capacidad y la eventualidad del observador. De manera que con eso ratificamos también lo que es el trabajo de campo. Muy rápido aquí lo que sería una agenda de investigación, que es un poco la agenda que nosotros hemos ido construyendo en estos años del proyecto. Uno tiene que ver con el tema ambiental, es decir, y esto volviendo a lo que señalaba hace un rato, no podemos entender cómo se reproduce un hogar o cómo se reproduce una familia si no entendemos cuál es su entorno, ¿no? Y cómo está ese entorno, ¿no? Porque decimos, no, es que se suele decir la gente en el campo, incluso cuando se habla de pobreza, se dice la pobreza rural es distinta a la urbana, porque la pobreza rural tiene un entorno que les puede ayudar a sobrevivir, a bajar frutas, a conseguir semillas, no sé. Sin embargo, estamos frente a entornos muy deteriorados, quizás mucho más que los entornos, o quizás el impacto de ese deterioro sea mucho más fuerte en los modos de vida que en las zonas urbanas, ¿no? El segundo tema es este de las transformaciones de los mercados de trabajo y la movilidad, ¿no? La fragmentación industrial, la terciarización, los servicios domésticos, el comercio, el turismo, la precariedad laboral, esta falta de contratos y de reglas claras en las relaciones laborales, se vuelve un tema
también fundamental para entender estos modos de vida. Y el tercero es un tema que lo hemos trabajado quizás un poco más, con más cuidado, diría yo, que es el tema de la violencia rural. Esta idea de que en la ruralidad se vive en paz y en armonía es totalmente falsa. Pero, ¿cómo le damos contenido a esa expresión de violencia? Bueno, aquí también las fotos nos hablan muy singularmente de estos tres temas, ¿no? Desde luego aquí, aquí tenemos el río Toyac, que es el río que atraviesa toda esta región. Ya se me olvidó enseñárselos cuando les enseñé el mapa, pero el río es la cuenca de la Toyac-Zahuapa, toda esta región, y es uno de los ríos que ya ha sido declarado por la propia Secretaría de Recursos Naturales como un río muerto, ¿no? Bueno, muerto por la mugre que lleva, no muerto porque no hay agua, ¿no? El tema laboral, fundamental. Y aquí esta fotografía, muchos me preguntan por qué pongo esta fotografía cuando hablo de violencia, porque es una zona muy fuerte de trata de personas, ¿no? Es este corredor industrial. Como ustedes pueden ver, nos venden la idea de que la industria es el desarrollo, es el progreso, es la modernidad, pero ese desarrollo, ese progreso y esa modernidad trae una serie de consecuencias. Y aquí vemos algunas de ellas. Y una de ellas es la violencia, ¿no? La violencia, esto va acompañado, ¿por qué? Porque hay centros industriales donde se está comerciando con los cuerpos también de las personas, ¿no? Y hay pueblos ahí muy fuertes de tráfico de personas. Y el carnaval, esta es una foto del carnaval de Tenancingo. El carnaval es un escaparate, podríamos decir, si se permite la metáfora, ¿no? En donde se ponen en la tarima, ¿no? Las chicas y los chicos que pueden ser o víctimas o victimarios, no me gustan esas palabras, quizás formar parte desde distintas perspectivas de este proceso de trata. Pero también nos estamos encontrando muy fuerte en esta región el huachicoleo de gas, bueno, de gasolina y hoy en día de gas, ¿no? Es decir, poblaciones que se han empobrecido a tal nivel, claro, no es efecto y consecuencia de manera mecánica, ¿no? Pero hay una fuerte participación sobre todo de las nuevas generaciones en actividades como el robo y venta de gasolina, de los ductos y hoy en día de gas, que todavía es mucho más peligroso porque dicen que se acabó el huachicoleo de gasolina, lo cual no es cierto, pero se reemplazó en algunos lugares por el tema de robar gas, porque también pasan ahí los tubos de gas. También el tema partidario, el tema político, hay una serie de actos de violencia política, de violencia social, que no está solamente, y esto es muy importante decirlo, que no está fuera de los hogares solamente, también está al interior de los hogares, ¿no? La violencia, podríamos decirlo, las agresiones forman parte de un contexto social, estructural, pero también de la vida personal íntima de las personas. Unas breves conclusiones, no he terminado todavía, unas conclusiones de la plática, sino del estudio antropológico, entonces, las ruralidades, y como pasos etnográficos y pongo ahí presencial o no presencial. Esto lo hemos discutido mucho. La presencia creo que puede expresarse de muchas maneras, pero es imprescindible, ¿no? Y entonces, lo primero es la convivencia continua con las comunidades que estudiamos. De hecho, no podríamos hacer etnografías no presenciales si no tuviéramos ese vínculo con las comunidades que hemos establecido durante mucho tiempo. Lo segundo importante es conocer cuidadosamente ese contexto social, espacial, emocional, ¿no? Bueno, algo que nos dicen desde la primera clase en antropología, pero es un comportamiento que se adquiere, ¿no? Que no se enseña en las aulas, sino que se va adquiriendo, que es no prejuzgar, y no prejuzgar tiene muchos sentidos, ¿no? Pero llegar con la visión
desde la ciudad o desde la academia o desde las instituciones a conocer el mundo rural implica involucrarse, inmiscuirse en un mundo diferente. El tercer paso es generar o construir datos a partir de los discursos, comportamientos, acciones y textos escritos. Textos pueden ser fotografías o diarios, o, no sé, nos hemos encontrado con muchas cosas que ha escrito la gente también. Recoger datos de campo de manera natural, bueno, esto también supongo que en las clases de etnografía ustedes lo ven, no discursos elaborados cuando me refiero a discursos, sino que por eso es muy importante cómo hacemos las preguntas y por eso es tan importante el punto 1, la convivencia con las poblaciones. El análisis cualitativo, bueno, combinar distintas técnicas, lo señalé hace un rato, un análisis cualitativo que busca sobre todo establecer cuáles son los significados de esas relaciones, porque en la encuesta, como les enseñé y vamos a ver ahora con el tema de la precariedad, nos dice algunas cosas, pero no nos da los significados. ¿Qué significa para la gente, ¿no? Haber dejado sus actividades tradicionales, por ejemplo, y salir a migrar, ¿no? O salir a buscar trabajo asalariado? ¿Qué significa para ellos? Para sus hijos, para sus parientes, para su comunidad, ¿no? Y bueno, el trabajo antropológico no puede dejar de escribirse. Entonces ahí los que no les guste la escritura vayan practicándola, porque no puede dejar de escribirse, de contrastarse, de difundirse y de divulgarse. Y con esto también quiero decir la importancia que tiene para las comunidades que hemos estudiado el que les podamos regresar lo que hemos hecho y que ellos conozcan, incluso estén o no estén de acuerdo en lo que hemos escrito, ¿no? Y en lo que hemos divulgado y en lo que hemos realizado. Bueno, voy a presentar muy rápido dos casos de estudio para hablar del tema de la precariedad, que era el fundamental, pero me parece que es importante todo este contexto que he señalado, ¿no? Son dos casos de estudio, dos pueblos también, ¿no? Que hemos estudiado. Uno es San Rafael, Iztapalucan, que es un pueblo que, a pesar de que es un pueblo que tiene un entorno natural muy importante, porque tienen bosque, tienen muy buenas tierras y tienen agua, tienen humedad, están en las faldas del volcán del Iztaccíhuatl, de manera que su medio ambiente era y sigue siendo en alguna medida el más apropiado para la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques, ¿no? Y esta imagen de la última fiesta del pueblo, que fue el 21, muestra un poco esa diversidad que hoy en día ha tenido esta diversidad que yo les mostraba en la encuesta, la podemos ver reflejada aquí en el portal de la iglesia. Es un portal muy bonito de semillas, en donde muestran la agricultura, la importancia aquí del maíz, ¿no? La ganadería o la agricultura también, la importancia que en ellos está esa actividad como importante. Sin embargo, hoy en día ya no son medios de vida, ¿no? Ninguno de estos dos, sin embargo, los siguen poniendo. Y el pueblo, la mayor parte de la gente del pueblo se ha dedicado al transporte, ¿no? Son empleados en transporte de carga, traileros. Si ustedes ven aquí, ahí se alcanza a ver cómo dibujar, ahí se ve el volcán, ahí se ve el pueblo y ahí se ve la carretera donde ven ellos. Y son maquiladores, hay más de 80, es un pueblo de 400 ejidatarios aproximadamente, pero de esos hay 80 que hace unos 20, 30 años empezaron a fabricar calcetines en sus casas, ¿no? Y hoy día se dedican a la máquina de calcetines. Aquí la agrandé ese pedazo de la portada de la iglesia, la agrandamos, e incluso está muy chistosa la foto porque sale, hacen al trabajador ahí con su cubrebocas, ¿no? Bueno, este es un pueblo entonces en donde podemos ver reflejadas esas 100 actividades que les enseñé hace un rato, agrupadas, ¿no? Las podemos ver en este pueblo. Es decir, cómo derivó, ¿no? Un pueblo que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería y a la explotación del bosque, derivó desde eso, seguir intentando, sobre todo los señores mayores siguen con la misma, pero realmente las generaciones
nuevas desde hace 30 años hasta acá se han dedicado a una multiplicidad de trabajo y de acceso a distintos mercados, ¿no? Y a generar sus propias formas de vida o medios de vida, como estas calcetineros que se han vuelto muy importantes. Hay desde unos muy pequeños, muy pequeñitos, que tienen 3 o 4 máquinas, hasta unos que ya tienen 40 o 50 máquinas y que incluso contratan gente del mismo pueblo para trabajar, ¿no? Son estos calcetines que vemos en los tianguis, que valen muy baratos, que son bastante desechables, pero los hacen en este pueblo, gran parte de ellos. Bueno, esto ha implicado no solamente cambios laborales y económicos, sino también cambios en la forma de vida, porque no es lo mismo levantarse a ordeñar una vaca, o levantarse a cultivar, o a regar, o a ver por dónde va a salir el sol, para ver si siembro hoy día o siembro mañana. Es muy diferente que estar involucrado en la industria, lo que significa conseguir las materias primas, procesar, contratar gente, aprender mecánica y aprender a vender, aprender el comercio, lo que significa, ¿no? Pero también en este pueblo hay actividades turísticas, ¿no? Hoy día hay hay unos asentamientos importantes donde hay avistamiento de luciérnagas, hay avistamiento de pájaros, hay ecoturismo, porque dan unos paseos por el cerro y por el bosque muy bonito. La siguiente fotografía del mismo pueblo, pues podemos ver que en esta foto de arriba, por ejemplo, cómo las actividades religiosas, podríamos decir, la fiesta del pueblo se sigue celebrando como si nada hubiera cambiado en el pueblo. En realidad muchas cosas cambiaron, ¿no? La importancia que tiene el bosque, o que ha tenido el bosque para ellos, ¿no? Los traileros, bueno, aquí ya amplió este pedacito de la portada, ¿no? Y aquí están unos muchachos trabajando en una fábrica de calcetines. Ya cuando los terminan tienen que planchar. Es un trabajo muy complicado también, porque estas barritas donde van poniendo los calcetines están hirviendo. Si la tocas te quema, se te queda pegada la piel ahí, entonces las tienen que poner y quitar los calcetines muy rápido. Y todo eso lo han aprendido con mucha habilidad los chicos que trabajan, y chicas también. Hay muchas mujeres trabajando en eso. Esto, por supuesto, y ya no nos da tiempo de hablar de todo, pero esto también ha generado una serie de cambios en las relaciones de género al interior de la familia, ¿no? Porque hoy día no es nada raro que las chicas trabajen, que las mujeres trabajen y empiecen a trabajar muy jovencitas, muy chicas, ¿no? Entonces, claro, antes decíamos, pues era raro que la mujer se reportaba en todas las investigaciones. Si ustedes ven investigaciones de hace 30, 40 años en antropología, la mujer no cumplía un rol, o parecía que no cumplía un rol en la sobrevivencia y en la reproducción económica de las familias, de los hogares, ¿no? Lo cual no era así, pero no se reportaba, ¿no? Y hoy día eso no produce no es una sorpresa, ¿no? Para nadie. Bueno, y el siguiente caso que les quiero comentar también muy rápido es este pueblo que se llama Villa de las Flores, que son unas fotografías que le mandé a Kim para el cartel. Bueno, entonces Villa de las Flores es un pueblo que se formó, que fueron estas familias o estas parejas nuevas que se quedaron que ya no alcanzaron un reparto agrario, que ya no la tierra ya no se podía seguir subdividiendo en los pueblos donde ellos venían, y fundaron una colonia totalmente pequeña, a la orilla más o menos cerca de una carretera, pero una colonia en donde junto al relleno sanitario, le llaman relleno sanitario, es un basural donde se reúne toda la basura doméstica, los desechos sólidos urbanos de todo el estado de Tlaxcala, y parte también se recolecta ahí de Puebla y de Hidalgo, que está también muy cerca de ahí. Entonces las familias viven de esto, ¿no? Aquí arriba podemos observar el basural, que ya esta foto está tomada desde el pueblo, vamos a decir, ya es una montaña, ¿no? Uno se imagina un basural, un hoyo así lleno de basura, si me lo imaginaba yo. Bueno, antes eran así, ¿no? Pero hoy día son montañas. O sea, esto era una hondanada, se llenó y se empezó a crecer hacia arriba, ¿no? Y de lejos se ve así como dice,
qué bonita una montaña, ¿no? Y además como que cambia de color, todas las montañas ahí son verdes y de repente ves una media gris y dices, ah, pues qué padre. Pero cuando te acercas te das cuenta de que es la basura, ¿no? Entonces este pueblo, que así es, esta es una foto muy mala mía, porque ya sabemos que los antropólogos no somos buenos fotógrafos, lamentablemente, porque luego vemos cosas muy interesantes, pero da una idea de cómo son las casas, ¿no? Los hogares, lo que nosotros llamamos hogares, ¿no? Son casas donde sus patios, ¿no? Como ellos van a pepenar aquí, van a recolectar todo lo que pueden aquí, apenas llegan los camiones, sobre todo en la mañana, y hasta les dan muy poco tiempo para entrar, agarrar lo que puedan agarrar, y se regresan así en estas bolsas. Aquí va una familia completa, en realidad va la señora, los niños, la chica que le ayuda, que seguramente es su hija, y los perros acompañan siempre a las poblaciones rurales, ¿no? Entonces ellos vienen de pepenar, llegan a la casa y en la casa tienen que, pues, limpiar, ordenar, seleccionar, separar, aplastar, moler, limpian algunas de las cosas, sobre todo los plásticos, los lavan, los ponen a secar. Entonces su vida es realmente vivir en la basura, de la basura y para la basura. ¿Y qué pasa con esta basura? Se va a la fábrica que hay alrededor. Esta fábrica, que se llama Convertipac, es una fábrica de papel que está dentro del pueblo, y podríamos decir que incluso la fábrica es más grande que el pueblo. Lo hemos visto un poco gracias a los trabajos con mapas, con cartografía, con imágenes. Hemos logrado ver que el pueblo es más grande que, o sea, el espacio que ocupa esta fábrica es más grande que el pueblo. Entonces aquí pues se procesa parte de esta basura, ¿no? De esta recolección de basura, pero además esta fábrica le da empleos obviamente muy mal pagados a la misma población. Es una fábrica muy grande, es de dueños mexicanos, no es tan nacional, ¿no? Sin embargo, por ahí cerca hay una que se llama Kimberly-Clark, seguramente la han escuchado, que es una gran transnacional. Entonces, aquí tenemos que esta región, si la pudiéramos así como mirar desde arriba y detenernos a mirarla, veríamos como que cada lugar cumple una función, es una gran fábrica industrial, donde aquí tiran la basura, estos vienen, la recogen, la procesan, la limpian, la mandan como materia prima a la industria, y las industrias sacan productos bastante caros. Esta fábrica, todos hemos sido de alguna manera consumidores de esa fábrica sin saberlo, porque son las que producen los pañuelos de papel, servilletas y otra serie, creo que pañales de niños, en fin. Aquí se puede ver un poco más cómo entonces los camiones entran a la mayoría de las casas tienen algún medio de transporte para poder sacar esto, que aquí está la basura, como la van seleccionando. Básicamente recoge plástico, metales y vidrios, ¿no? Y luego lo mandan en estos camiones a donde se los compren, ¿no? Pero miren, en medio, esa es la fábrica, Villa de las Flores, ahí está, pero en medio de incluso hay un highway, todavía ¿saben lo que es un highway? No es un estanque de agua donde se recolecta agua de lluvia para el riego y para el uso ganadero. Es decir, esta población de alguna manera convive todavía, o tiene como resabios, podríamos decir, actividades agropecuarias. Por supuesto que vivir en este pueblo significa convivir con el olor, la basura, la suciedad, los bichos, las ratas, animales, olores muy fuertes, sobre todo en la madrugada cuando vienen los camiones a tirar basura. Pero como la fábrica está ahí mismo, además, la fábrica está funcionando las 24 horas, tirando humo, tirando vapores, olores, vibraciones, ¿no? Sienten la vibración. Aquí termina la fábrica, en esta pared, y aquí empieza el jardín de niños del pueblo. Entonces, por supuesto que hay una serie de efectos de vivir ahí en la salud de la gente. Hay irritaciones en los ojos, irritaciones en la piel, en las manos, dolores, que la gente no hay
no hay una relación entre esas enfermedades o esos padecimientos, esas molestias, con el hecho de estar en la basura. Pero la gente ve en este basural un medio de vida, ¿no? Ellos se sienten afortunados de vivir junto al basural, porque si no, no tendrían trabajo y no tendrían cómo alimentar a su familia. Y ahí viene un poco el concepto de precariedad del que quiero hablar. Bueno, aquí un esquema muy rápido de cómo hemos sintetizado este tema de las transformaciones rurales, ¿no? Y de entender las ruralidades en transformación, no las ruralidades literarias que a veces vemos como lugares que se quedaron en el tiempo, ¿no? Es decir, o que se quedaron aislados, ¿no? Entonces es entenderlas en estos procesos de transformación, analizar los procesos de ocupación de las zonas rurales tradicionales por actividades industriales, comerciales, de servicios, agroindustriales, caracterizadas por la difusión creciente del trabajo asalariado y todo lo que ello conlleva, ¿no? El trabajo asalariado mal pagado, sin contrato, etcétera, lo que ya comentamos, la creciente descampesinización, es decir, ir dejando de lado el campo por razones fundamentalmente de sobrevivencia, no porque las personas lo quieran, o no quieran el campo, ¿no? Esto también es bien importante entenderlo. Pero la descampesinización, como la estudiábamos en el pasado, significaba que las personas buscaban un trabajo completo, un trabajo pleno, un trabajo que les permitía asalariarse y mantenerse a sí mismos y a su familia. La tercera es la consolidación de un sistema agroindustrial, pero que vincula además el comercio y los servicios, y desde luego los efectos que esta transformación tiene en el medio ambiente y en la salud de la población. Es algo que no podemos dejar de entender en esta forma de transformación de las ruralidades. Sin negar el hecho de que todos estos fenómenos son consecuencias de un modelo de desarrollo neoliberal y por ende del proceso de globalización económica, a partir de resultados preliminares de investigación, la precariedad nos puede ayudar a entender cómo viven estas poblaciones subalternas. No así el concepto de pobreza. El concepto de pobreza se limita a describir con la utilidad de medir, que siempre es útil medir, no digo que no, pero que se limita a medir la pobreza monetaria, no monetaria, el acceso a la salud, educación, empleo, servicios de vivienda, el acceso a servicios de electricidad, saneamiento, protección, sin registrar el desarrollo pleno de las personas y de los hogares. Es decir, creo que el concepto de precariedad puede ser un poco más integral para entender cómo viven estas poblaciones que remitir solamente al concepto de pobreza. Porque de hecho, si vamos a la cuestión monetaria, estas personas de Villa de las Flores no tienen problemas en ese sentido. El problema es cómo viven, no es cuánto ganan. Podemos concluir que los habitantes de la región no han desplegado respuestas ni estrategias ni actualizado sus formas tradicionales de organización en los ámbitos económico, social, cultural y político para enfrentar la acentuada exclusión que los afecta, la desarticulación de formas de organización familiar y comunitaria y el deterioro de su entorno ambiental. La subalternidad es una condición de clases empobrecidas, a veces incluso clases marginadas, que no define solamente su condición material de existencia, sino también su cultura y su ideología. De manera que no es suficiente su situación de carencia material para luchar contra las clases dominantes, globalizadas y hegemónicas. Por el contrario, algunas veces su ideología lleva a estas clases a participar del bloque hegemónico o al sometimiento por parte de estas. La precariedad como fenómeno nace de los estudios del trabajo que buscan explicar la generalización de múltiples empleos autogestivos e informales, aquellos que carecen de contratos, reglas, prestaciones, derechos o autogestivos que han predominado en las ciudades versus el trabajo clásico o el trabajo pleno. Estudios posteriores han ampliado el concepto dentro del interés por el trabajo para describir y explicar los requerimientos de la pluriactividad, la movilidad, donde se ha generado una depreciación del trabajo
a llegar incluso a considerar trabajo actividades extralegales, ¿no?, a la individualización del trabajo, a los bajos ingresos y a la autoexplotación. En esta investigación se busca indagar y concebir la precariedad en las siguientes dimensiones: temporalidad, inseguridad, vulnerabilidad, insuficiencia salarial y desprotección laboral o de vida. Y ya con esto termino. La precariedad del modo de vida. Se puede señalar y postular que la precariedad rural comprende además el deterioro ambiental y los efectos del cambio climático que repercuten en la productividad agrícola, la merma de los recursos del entorno que reduce la calidad alimentaria, el aumento de la inseguridad y la participación en actividades extralegales, el trabajo infantil y de adultos mayores, la inequidad de género, etc. Y que frente a estas, las familias han desplegado estrategias y prácticas cotidianas permanentes, objetivas y subjetivas, englobadas en lo que algunos autores han llamado luchas inmediatas o economías escondidas, que hace referencia a todo lo que los individuos y su grupo familiar realiza cotidianamente para ganarse la vida y adecuarse para ello al modelo, y adecuarse sin remedio al modelo global y a sus condiciones locales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Hernán. Nos has dejado un poco, me imagino, preocupados. Sí, seguramente más de una pregunta, más de una inquietud, y me gustaría muchísimo abrir la participación a que nos compartan si tienen dudas, si quisieran que en algún aspecto, algún concepto o alguna inquietud más sobre lo que nos ha compartido. Seguramente nos está dando también de escenarios que podemos imaginarlos en Morelos, en algunos casos, o también en otros podemos decir, bueno, pero en mi municipio no es tan así. Ahí hay higo, ahí hay jitomate, o ahí hay mucha aguacate, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo municipios que están muy entusiasmados con participar en estas cadenas agroalimentarias rurales, ¿no? Pero también está esto que vemos, esta maquila y que algunos autores hablan de una urbanización difusa, o en fin, ¿no? En fin, me gustaría mucho si ustedes, compañeros, pudieran expresar alguna inquietud. Abrimos pues una ronda de preguntas. Si se animan, no tengan pena, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, dos salas, muy interesante. Hay una cosa que me llama la atención con respecto a actividades como el guachicoleo o cuestiones de este tipo que son como delictivas, ¿no? Aquí te lo paso por encima, pero a mí me interesa mucho porque la verdad me interesa el triángulo rojo por todo este proceso, ¿no? Y algunos los han estudiado como formas de resistencia, ¿no? De resistencias cotidianas o formas de resistencia en los grupos, pero yo también no lo encuentro como formas de pobreza, o sea, no como resultado, porque hay una organización muy grande alrededor de esto, o sea, los que hacen guachicoleo, los que están robando en estas zonas, son ya grupos muy organizados, y que las así como el riesgo, también las ganancias son muy altas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué medida podemos hablar de que estas son resultado de la pobreza o son en realidad otras estrategias de comercialización que buscan resistir a los monopolios estatales o buscan resistir a las grandes empresas que están desarrollando estas actividades, ¿no? Porque también se presenta el robo de cultivos en esta zona, principalmente cultivos de hortalizas o de ese lado. Entonces, mucho robo de hortalizas también, ahorita estamos viendo otro tipo de robos también. Entonces, ¿cómo la delincuencia no es parte de esas estrategias económicas que se van dando, que están fuera de lo que se considera formal dentro del sistema?
y no tanto fruto de la pobreza. Si quiere alguien hacer alguna otra pregunta para sumar, o vamos un poco, digamos, entrando en calor. Sí. Sí, usted menciona, bueno, sobre esto de la violencia, ¿no?, que existe en la localidad. Creo que justamente la precarización también provoca, en cierta forma, pues estos altos niveles de acciones delictivas, digámoslo así. En lo personal, un protocolo de investigación que yo realizaba sobre mi pueblo, porque mi pueblo de donde soy atraviesa por una organización, o bueno, una situación bastante violenta, justamente porque antes era un pueblo campesino, un pueblo agrícola, y a través de la industrialización y de esta urbanización difusa se fue individualizando y pues ahora vemos muchísima violencia y una postura bastante, pues, no pasiva, pero sí individualizada. Entonces yo tuve que abandonar el protocolo, bueno, mi investigación, justamente porque a mí me daba miedo, pues, que me pudieran hacer algo, ¿no?, por esta tremenda ola de violencia que ocurre actualmente. ¿Cómo usted mi pregunta es, ¿cómo usted ha lidiado o cómo actuó frente a estas condiciones, ¿no? Porque ser antropólogo o antropóloga en este tipo de contextos, pues sí puede ser riesgoso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Adriana. Oiga, muchas gracias, Hernán, muy interesante siempre escucharte, leerte. Y yo quería pedirte si pudieras extenderte en los proyectos turísticos en el Valle. Ya te hemos escuchado en algunas clases con una conferencia que da sobre Valquirico, que ya todo el mundo conocemos o han visitado los estudiantes. No sé si podrías extenderte más sobre esto. No fuimos. Y me hablar de comencemos con estas. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muy interesante, la verdad, todo. Y me quedó una duda, quisiera saber sobre todas estas enfermedades en este pueblo de pepenadores que se normalizan dentro de esa comunidad. ¿Hay alguna forma en la que se tratan? ¿Hay algún proyecto que les ayude a sobrellevar estas cuestiones? Porque me imagino, al estar en contacto con la basura, ¿no?, todo el tiempo, ya hay un punto donde normalizan todo, pero pues a largo plazo sí debe de haber consecuencias seguramente. Bueno, si quieren, en lo que van preparando sus otras preguntas, el tema del huachicoleo y otras actividades ilegales, miren, yo creo que pues aquí hay que preguntarse primero quién determina lo que es legal y lo que es ilegal, ¿no? Y quién determina lo que es criminal y lo que no lo es. Pero yo creo que efectivamente algunos están planteando esto como forma de cuestionar el sistema y sobre todo cuestionar algunas empresas. Yo quizás viéndolo más desde abajo, más que en este análisis, podríamos decir macro social, yo creo que el problema del huachicoleo ha sido que también es una estructura diferenciada, es decir, no es lo mismo el señor del huachicol, que no voy a decir su nombre porque dicen que paz descanse, no es lo mismo el gran señor del huachicoleo que el chavito que contratan en un pueblo para avisar cuando viene la policía, o para los ancianos que les ponen una silla arriba en la azotea y nada más tienen que estar mirando a quién entra y quién sale del pueblo, ¿no? Que seguramente le deben pagar una miseria cuando sabemos que el huachicoleo significó
hacer millonarios, construir millonarios. Millonarios que ya eran millonarios porque habían traficado con otro tipo de especies, ¿no? Entonces aquí se reproduce dentro de este sistema económico no legal, se reproduce también la precariedad, ¿no? Se reproduce esa precariedad, se reproducen esas relaciones de clase, si queremos ver desde otro punto de vista, en donde pues unos ganan y otros pierden, ¿no? Fundamentalmente. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con las comunidades, cómo se involucra la comunidad a proteger, muy entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades que han logrado salir un poco adelante a través de estas actividades que producen una gran cantidad de riqueza o de dinero, vamos a decir, no sé si riqueza, dinero, ¿no? Y eso pues ha evitado que algunos salgan a migrar o que salgan a explotarse como personas en otros mercados laborales, ¿no? Pero también algunos beneficios para el pueblo físicamente, ¿no? Que si arreglan la iglesia, que si arreglan la escuela, que si ya pusieron un tanque de agua, por ejemplo, o sea, hay poblaciones que no tienen agua todo el tiempo, que puedan financiar obras públicas de servicio social que no hizo el Estado o que no ha hecho el Estado y que debería hacer. Entonces, yo creo que es mucho más complejo, hay una serie de relaciones que se imbrican en esta relación entre lo legal y lo ilegal, que además da cuenta del Estado que nos gobierna, ¿no? Del Estado capitalista, ¿no? Que de alguna manera genera que este tipo de actividades sean necesarias. No es igual, pero podríamos hacer algunas comparaciones también con la trata de personas. Es decir, ahí creo que hay una administración de la pobreza histórica y hay una administración de la precariedad. De cómo una situación de ese tipo, porque cuando roban gasolina a Pemex o a no sé, todos decimos que bueno, no sé, o cuando asaltan un camión de Walmart, ¿no? Y la mitad se la dejan y la otra mitad se la llevan y la venden. En la comunidad decimos que bueno, ¿no? Pero cuando se trata de la trata de personas, no está tan claro quién es la transnacional que está detrás o cuáles son los poderes que están detrás, ¿no? Y me vinculo mucho con el tema de la violencia, porque el tema de la violencia creo que también, yo no es mi tema, la violencia, o sea, digo, no es el tema en el que específicamente hayamos puesto atención. Yo creo que cuando hacemos antropología siempre nos aparecen las violencias, ¿no? Siempre están ahí las violencias. Y lo vinculo porque yo creo que también hay una administración de la violencia. Es decir, hay una manera de generar y provocar violencia social, violencia política, en donde hay ganadores de esa violencia. Donde alguien gana con eso, hay intereses detrás de eso. Ahora, específicamente para hacer trabajo de campo, bueno, yo creo que el trabajo, bueno, que como somos, desde luego que Kim es muchísimo más joven y más guapa que yo, pero sé que empezamos hace muchos años a hacer antropología y siempre hacer antropología ha sido riesgoso, ¿no? Siempre lo ha sido, es decir, yo creo que hay que aprender a convivir con el miedo. Tú usaste la palabra miedo, me parece muy bien, porque sí hay situaciones que nos dan miedo y porque nos ponen en riesgo, ¿no? Yo me acuerdo cuando muchos años atrás, por ejemplo, eran los ambientes masculinos dentro de las comunidades en los cuales uno como hombre y antropólogo tenías que participar, eran muy violentos, ¿no? Y te obligaban incluso a formar parte de esa violencia, ¿no? Entonces ahí entramos muchas veces en problemas éticos, ¿no? Por ejemplo, tomar o drogarse o saber que estás entrevistando, que todo es súper informante clave, que lo dice golpea a su familia, ¿no? Y cómo lo procesas eso como investigador. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver también con una antropología. Yo creo que la antropología siempre debe estar comprometida con las realidades que estudiamos, ¿no?
lo cual no es fácil, no es un eslogan nada más, porque ¿con qué parte de la realidad te comprometes? ¿Con el violento o con el violentado? O tratas de entender un sistema que produjo la violencia, que produjo a unos y a otros, o a unas y a otras. También hay violencia bueno, sí hemos convivido con el miedo, sí hay situaciones que nos dan miedo, pero pues, primero que nada, hace muchos años que evitamos hacer trabajo de campo en solitario, ¿no? Yo trabajé en el norte muchos años solo, cuando uno hace la tesis, pues no hay que te acompañe, ¿no? El doctorado ahí solo, caminando y me encontré con cosas feas, terribles en el norte, que se puso muy violento en la época, y yo decía, pues ¿quién me manda a hacer esto? Mi mamá me dijo que no estudiara antropología y hubiera hecho caso. Pero sí hay que definir estrategias, o sea, no viajar, no andar solo, avisar, cuando uno sale, cuando uno entra, tener una casa. Para nosotros es fundamental. Bueno, tú te hablas de tu propio pueblo, pero nosotros no nos quedamos, salvo en algunos lugares donde no queda de otra, no nos quedamos en hoteles. Siempre buscamos una casa. Y estar en la casa de una familia, dentro de la comunidad, te da mucha seguridad. Porque para empezar, esta zona de linchamientos también, la Malinche y toda esta parte. Entonces, pues tenemos que andar casi con la credencial, pero también decir, estoy alojando en la casa de la familia tal. Dice, sí, es que, y bueno, tú sabes que en muchos de estos pueblos todo el mundo se conoce y aparte son parientes. En la casa de mi tío, sí, ya, entonces pues, baja la tensión, ¿no? Pero yo creo que sí estamos, hay que definir estrategias siempre, hay que avisar, hay que estar en contacto. Hoy día existe esto. Cuando nosotros empezamos no existían ni siquiera los teléfonos alámbricos. En los pueblos no había. Hay pueblos que se brincaron la época de los teléfonos fijos. Sí. Pero hoy día existe la posibilidad de que mandes un mensaje, estoy aquí, estoy en un problema, ayúdenme, no sé qué, o avisar, ya llegué. El GPS, en fin. Hay muchas formas de estar acompañado. Bueno, lo del turismo sí es muy interesante porque el turismo es una apuesta que se hizo en el país, no me dejarán mentir, los de la época de Fox, empezaron con los pueblos mágicos y otras estrategias en donde las personas tienen la idea de que el turismo es una alternativa como para sacar de la precariedad, de la pobreza y de la situación económica. Y entonces, pero el turismo, que ha sido explosivo, yo no hemos visto ya en muchos pueblos, pero hay cifras de cómo se han multiplicado los ingresos, pero la cantidad de turistas y la cantidad de formas de hacer turismo, y no solamente los turistas extranjeros, sino los mismos de aquí nos movemos de turistas, todos somos turistas en algún momento. Entonces, pero yo creo que dentro de esto también hay una precariedad enorme, porque, o sea, hay un engaño también, hay una falsa ilusión de que el turismo nos puede sacar de esta situación. Y algunos pueblos, pues sí se han incluso inventado una serie de tradiciones y de estrategias alimentarias, paisajes, leyendas, vestimentas que a lo mejor ya se habían dejado de usar o que se usan nada más para las fiestas. Se ha convertido en una normatividad, ¿no?, para los turistas. Los problemas ambientales, o sea, hay turismo para ir a ver la contaminación, para ir a ver la basura, o sea, hay turismo sexual, o sea, esto de la trata de personas tiene mucho que ver con el turismo sexual y con la sexualidad como una mercancía. El turismo, incluso ya no me extrañaría que en un tiempo más puedas tener la experiencia de ser guachicolero, como había la experiencia de ser migrante ilegal, que en el valle de Mezquital hacían ahí, te invitaban a vivir y te perseguían con armas y todo. ¿Cuál era la experiencia de ser un migrante ilegal en pleno desierto, ¿no?
Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho ojo en ese tema del turismo. Aquí nos hemos encontrado con el turismo, ecoturismo, en los volcanes, en los cerros, en el bosque, en los santuarios de luciérnagas que empezaron en un pueblo, en Ancamilpa, ahí en Tlaxcala, y hoy día ya en esa región se han registrado, no sé cuántos ya llevan registrados, pero más de 20 fácilmente, que los han visto como una alternativa, con una cabaña, con un restaurancillo, comida. Entonces también creo que es una actividad que tiene sus problemas ambientales. El tema de las luciérnagas es un tema fuerte porque no solamente meter gente en un bosque de noche, no solamente la afectación directa al insecto, sino también a todo el medio, ¿no? Y también el cambio climático ha afectado muchísimo porque, por supuesto, el cambio climático no es que algo cambió en el clima, sino que lo que cambió es que hemos usado más el agua, hemos ensuciado más, calentamos el planeta, etcétera, etcétera, y eso ha generado que unos bosques vayan perdiendo su vitalidad, y entre ellos su vitalidad de ser hermosos, ¿no? Y poder venderlos al turismo. El caso específico de Valquírico ya lo escribimos, es muy interesante porque era una hacienda en la que estuvimos trabajando cuando todavía era una hacienda en ruinas, con un patrimonio histórico del estado de Tlaxcala, que se convirtió, que fue una hacienda, una fábrica de ganadera, una hacienda ganadera en Santa Águeda se llamaba, a fines del siglo XIX fue muy importante, y después quedó abandonada después de la revolución, después la volvieron a retomar los estos, en fin, fue una hacienda productiva en la zona. De ahí se repartió esa hacienda, los terrenos del reparto agrario, y hoy día han construido ahí una especie de medioevo europeo, ¿no? Con venta inmobiliaria. Entonces es una forma de vivir de ese pueblo donde la gente vive ahí, pero ahí es como vivir dentro de un centro comercial, ¿no? Bonito, si quieres, así desde el punto de vista estético, porque bueno, para el que le guste ese tipo de construcciones así medievales, tipo toscana, italiana, en fin, pero es vivir dentro de un centro comercial, ¿no? Entonces el turismo ahí es brutal, o sea, y ha crecido. Es un pueblo que se fundó en 2014, se recuperó entonces el casco antiguo de la hacienda para algunas edificaciones, pero es totalmente comercial, o sea, y ha crecido impresionante. Yo fui ahora recién, pasamos por ahí, llevamos un grupo de estudiantes de Tlaxcala, y ya tuvieron que hacer otro estacionamiento, o sea, una cosa, una intervención tremenda. Es muy interesante llevar a los estudiantes ahí porque hemos llevado un grupo de estudiantes, en algunos no nos han dejado entrar porque creo que nos vieron muy hippies una vez y nos dijeron no. Íbamos con un camión lleno de estudiantes de filosofía y letras y no nos dejaron entrar. Es propiedad privada, de hecho, aunque tiene un centro y puede entrar supuestamente cualquiera. Pero bueno, esa es una super historia interesante. Caímos ahí porque, te digo, trabajamos en ese pueblo, pero yo creo que el tema del turismo es que pone la atención, definitivamente. Bueno, el tema de las enfermedades ahí en Villaflores, fíjate que primero la gente, claro, como dices tú muy bien, la gente no está consciente de sus enfermedades, ¿no? Y como dije delante, y eso es lo que tiene mucho que ver con esto de un poco de estas economías escondidas que llaman Arosque o estas luchas inmediatas, la gente, algunos la han llamado que son cómplices de este tipo de actividades. Yo no lo llamaría así, pero yo creo que sí hay una especie de relación consensuada, ¿no? Necesitamos la basura, no nos quiten la basura de aquí, ¿no? Incluso por regla sanitaria esa basura nadie debería entrar al basural, o sea, se vacían los camiones ahí y eso debería, cada 2 o 3 días deberían de taparlo y al otro día vuelven a tirar basura y se vuelve a tapar por razones sanitarias, de olores, de higiene, del aire, que esa es una zona de torbaneras, imagínense ahí cuando vuelan, se hacen remolinos así de la basura. Pero la gente necesita eso. Entonces, por eso digo que hay un sistema que administra la precariedad.
porque así como está la cosa, todo el mundo gana, ¿no? El basural no crece tan rápido, se recicla un montón de basura que se vende barata a las empresas obtienen más ganancias y nosotros compramos los bienes como consumidores, es decir, es toda una cadena, ¿no? Hasta el perro. Hasta el perro. Es toda una cadena porque nosotros desechamos, pero eso vuelve, lo que nosotros tiramos en el baño, tiramos en la basura, vuelve a lo mejor de esta manera, ¿no? A tu casa. Ahora, el tema de los... Estamos ahora en un proyecto de incidencia social, de los PRONAI de CONACYT. Estamos en el área de tóxicos, ¿no? Y ahí es bastante complicado porque tenemos que hacer propuestas. Entonces, claro, cuando uno llega y ve esta realidad, dice, quiten ese relleno sanitario de aquí, la gente no puede vivir con eso al lado. No puedes, o sea, no puedes hacer una propuesta de ese tipo. O sea, yo quisiera que no existiera la basura, pero existe, y ahí está, y no quisiera que hubiera gente que necesita trabajar en la basura para poder vivir. Pero es una realidad, y la gente se siente afortunada, ¿no? Afortunada de tener una fuente de trabajo, porque por eso les dije muy rápidamente, esta fue una población que se fue juntando ahí porque ya no cabían en el pueblo donde era, ya no había tierra, ya no había espacio para construir, no tenían actividades económicas y se fueron acá. Bueno, la realidad es mucho peor que lo que les estoy enseñando, porque esos son pueblos que están rodeados de los corredores industriales que no logramos, estuvimos recorriéndolos, no logramos determinar cuántas industrias hay ahí. Son cientos de industrias, todas son contaminantes, todas tienen sus chimeneas ahí contaminando el aire, el ruido, las vibraciones, el agua, la basura que genera. Hay un relleno sanitario especial para desechos industriales que sospechamos que clandestinamente también se mete ahí la gente a utilizar. Entonces, el problema es mucho más grave. Pero, bueno, estamos en ese proyecto, por eso les dije, estamos ahora con la necesidad de generar propuestas, no solamente lamentarnos de la realidad que vemos, sino qué podemos proponer. Y ahí estamos en eso de tóxicos, trabajando con gente de biología, ingeniería hidráulica, ¿qué más hay? Hay una ONG católica ahí que es importante, los biólogos, médicos justamente de biomedicina, que están justamente viendo la posibilidad de tomar muestras de sangre, que ya lo hicieron en el piloto ya hace unos años, para determinar, por ejemplo, la incidencia de leucemia, que me parece, intestinales, malformación de recién nacido, ese tipo de cuestiones. Donde se está midiendo como la incidencia, la frecuencia de este tipo de enfermedades, pero no puede haber una determinación de que la basura esté. Ya ven cómo son las políticas públicas, son muy especiales, porque aunque para todos es evidente que esa población se está enfermando de algo, las políticas necesitan la evidencia, ¿no? Y es muy difícil decir que una persona tiene los ojos irritados porque trabaja en la basura. O sea, más que verlo, no hay más evidencia. Pero la gente no está consciente de la enfermedad. Ahora recién el pueblo está preocupado de quitar el jardín de niños, como les dije que está pegado a la industria, de separarlo unos 100 metros. ¿No? Incluso la empresa socialmente responsable les va a construir el jardín de niños y les va a construir una iglesia y les va a construir un campo deportivo. Yo pienso, sin ser médico y sin nada, que no se debería hacer deporte al lado de una fábrica que está contaminando el aire las 24 horas del día, pero bueno, ahí les van a poner su campo deportivo. Muy bien. Sí, quisiera repreguntar. Sí, y a nivel de medicina tradicional, ¿no tienen como servicios propios? Así como, me imagino, por ungüentos, por todas las irritaciones y demás.
Pues no lo hemos investigado, pero es muy buena pregunta. Estamos ahora levantando una encuesta, otra encuesta, pero esta sí porque básicamente es una encuesta que estamos justamente con estas otras ciencias, como es un proyecto interdisciplinario, multidisciplinario, donde estamos haciendo preguntas de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, algo que seguramente lo han visto aquí en Morelos también, de seguro, porque en la Ciudad de México también, estamos viendo la venta de estos productos como ungüentos de manera, no es clandestina, ¿cómo decirlo? De manera informal. Si han visto por ahí unas camionetitas que andan repartiendo líquidos para limpiar y todo eso, que son a granel, que no son de fábrica, conocidas, etiquetadas, que venden en los supermercados, sino que la venden a granel. Y está muy difícil, pero yo creo que vamos a, o sea, sí preguntando ya hemos visto cómo se producen esos alimentos. Entonces, por ejemplo, hay ungüentos, ahora está muy común el marihuanol. Marihuana que incluso ya le hacen propaganda hasta en la televisión, abierta. Bueno, en el fútbol, yo que veo el fútbol, luego dicen marihuanol, entonces dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Alguien certificó que eso sirve para algo? Entonces, también el tema, sí hay, en estos pueblos sí hay mucha medicina tradicional, pero tradicional de veras, no hasta informal. Pero estas tienen como por base el marihuanol, pues es que es cannabis con no sé qué, y hay uno de cannabis con el peyote que mezclan los... No tenemos idea si esas mezclas son buenas o malas. Y si es cierto que tiene peyote y si es cierto que tiene cannabis. Yo digo que el cannabis es mejor fumarse lo que ponerse así. De dudosa procedencia, ¿no? Pero ese es el problema. Ahora, sí hay medicina tradicional. No sé si la están aplicando específicamente en estos casos, pero sí hay mucha recolección de hierbas por el bosque, ¿no? Porque el bosque es verdaderamente diverso, ¿no? Biodiverso, como se diga, ¿no? O sea, es una maravilla el bosque ahí, ¿no? Y esperemos que se pueda seguir manteniendo eso. Pero sí estamos en ese proceso de averiguar más. Creo que en un par de años o en un año a lo mejor ya te podemos dar una respuesta más exacta, porque siento que es una preocupación ver a los niños. Bueno, no solamente eso, sino que, por ejemplo, yo vi como reciclaban el vidrio, entonces tienen unas cosas así y van tirando el vidrio, las botellas así, y saltan los pedazos de vidrio. Y yo digo, bueno, los niños jugando ahí. Sí. Seguramente hay cortaduras, los ojos, otro tipo de astillas que brincan. Pero bueno, imagínate ahí preguntar sobre el COVID. Venían por nosotros, era como ridículo esa pregunta. ¿Cómo han hecho aquí con el COVID si viven en nosotros hace 35 años? ¿No? Pero sí sabemos que nadie se enfermó de COVID ahí, es decir, que han creado defensas, obviamente, ante muchas cosas. Pero es muy interesante, yo creo que esta categoría de modo de vida, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy recuperable para reflexionar, quizás para algunos proyectos les pueda servir, ¿no? También por ahí estoy pensando en algunos de ustedes, sus protocolos. También esta cuestión de las precariedades rurales, ¿no? Es todo un reto, todo un desafío, porque también uno puede pensar en contrastes con, no sé si ya son a estas alturas islas o son segmentos, ¿verdad? No toda la ruralidad es así, también hay otros, digamos, escenarios, ¿no? O hay disputas y evidentemente relaciones de conflicto entre algunas alternativas que quieren buscar, si no resistir, por lo menos mantener y conservar y reciclarse para seguir siendo alternativas más dignas, digamos, quizás, ¿no? En un sentido. Y por otro lado, también, pues, yo creo que muchos de ustedes, como yo, nos quedamos con muchas hipótesis, con muchas preocupaciones, intereses, y esta cuestión de la incidencia sin duda también es algo que nos desafía y nos interpela, porque
frente a una realidad tan compleja, tan difícil, a veces tan desgarradora, pues a veces podemos caer un poco en volvernos simplemente denunciar y preocuparnos, inquietarnos, pero bueno, o sea, si pudieras hacer algo para cambiar esto, ¿qué harías? Digamos, ¿no? Y de una manera realista y generando propuestas que fueran viables, digamos, ¿no? Que alguien te haga caso. Y que alguien te haga caso. Bueno, pero hay veces que hay condiciones en que te hagan caso, ¿no? Sí, yo creo que esta idea de los PRONAI es una buena idea, empezando porque tienen que ser interdisciplinarios. Sí. Y yo creo que las soluciones a problemas complejos tienen que ser soluciones también pensadas desde distintas disciplinas. Aquí el problema es que también vivimos una especie de cultura de clase dentro de las disciplinas, ¿no? Si lo dice el médico, pues hay que hacerle caso. Pero si lo dicen los antropólogos, no. Porque nosotros hacemos la medicina y ustedes vayan a ver cómo hacemos para que la gente se las tome. O sea, es una especie de idea de que las ciencias sociales somos como los misioneros de... Claro, no, por supuesto, pero sí, fíjense, bueno, PRONAI, para que quienes no lo saben, digamos, ¿no? Son programas nacionales de investigación e incidencia, ¿no? De incidencia. Y existen 10 PRONACES por parte del CONACYT. Uno de ellos es el de tóxicos. El de tóxicos es uno, el de aguas. Es otro, hay uno de salud. Salud, propiamente. Se relacionan. Sí, yo estoy en el de violencias estructurales. De violencia. Por ejemplo, en el área de movilidad humana, por mis conocimientos un poco, o por lo menos intentos de conocer temas sobre migración. Entonces, como hay diferentes programas PRONACES que a su vez, digamos, los PRONACES impulsan PRONAIs, ¿no? Y hay PRONAIs de distinto tipo. Yo también, digamos, he visto que hay unos PRONAIs de tóxicos que están muy activos en otra línea distinta, pero viendo el problema de ríos contaminados y lo que, como tú dices, o sea, es un modelo de hacer ciencia que me parece muy prometedor, que por lo menos vale la pena, digamos, intentarlo, ¿no? Porque son grupos interdisciplinarios, por un lado, lo que significa por lo menos disposición, aunque sabemos que hay esta situación un poco, digamos, como de discriminante, pero por lo menos hay el intento de generar diálogos interdisciplinarios, ¿no? Hay también la idea de que haya organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias de base para impulsar un PRONAI, ese es un requisito fundamental, y hay algún nivel de implicación de niveles de gobierno, aunque sea un funcionario. Entonces eso ya, digamos, tener estas tres patas te da otra situación distinta que saca la academia de las universidades. Esa es la idea de los PRONAI. Pero además otra cosa interesante es que hay vinculación con las comunidades. Sí. Entonces se pueden empezar a hacer pequeñas acciones en el proceso de investigación. Es decir, por ejemplo, lo que preguntaba el compañero justamente es que nosotros estamos ya trabajando con el presidente de comunidad, con la estructura propia de la comunidad, en la posibilidad incluso o sea, es una realidad que el basural está ahí, no se va a quitar, y ellos lo necesitan, es su trabajo, pero sí podemos establecer a lo mejor algún protocolo de, no sé, usar cubrebocas cuando te subes allí, o usar guantes, o que el vidrio ya no se aviente. Que el vidrio no se aviente, que haya otra forma de romperlo, porque no tiene que entregar molido. Entonces, como definir como un manejo, ¿no? Que sea útil para la propia comunidad, una infografía, por último, con algo tenemos que lograr ahí, en donde la gente conozca en la situación en la que está, los riesgos que corre, que se les pueda enseñar a los niños también, ¿no? A cuidarse, a autocuidarse, ¿no? Como han sido siempre los niños en las zonas rurales, saben autocuidarse. No hay cuidadores específicos profesionales que estén con los niños de las zonas rurales, siempre se han autocuidado, por eso hay tantos accidentes a veces domésticos, ¿no? Entonces, esta vinculación de los PRONAI con las comunidades, se pueden empezar a hacer pequeñas acciones, pequeñas cuestiones que
que vayan un poco mejorando, ¿no?, la situación. Pero la idea sí es llegar a generar políticas públicas. ¿Sí? A mí se me ocurre esto que te comentaba de los líquidos, porque de estos que venden a granel sin marca, sin especificación de ningún tipo de qué son, de qué contienen, hay desde limpiadores del piso, detergentes, hasta cremas para el cuerpo, medicina, ungüentos, hay jabones, etc. Entonces, eso se está usando cotidianamente. O sea, si eso trae tóxico, la gente se está intoxicando diariamente, ¿no? Y se lo está poniendo en la piel, y se lo está poniendo en los ojos, y se está a lo mejor tragando también, ¿no? Entonces, sí, ahí, por ejemplo, puede haber una política pública muy clara, ¿no? Establecer esos microempresarios, no sé qué serían los que fabrican eso, ¿no? Hay que decir, a ver, que vendan barato y mezclen y junten, pero vamos a ver que la gente sepa de qué se está y qué medidas tomar en caso de... Porque si compras en el Walmart una botellita de Maestro Limpio, pues ahí dice las contraindicaciones y dice qué hacer en caso de que te lo... no sé qué, pero esto nada. Incluso hay gente que va con una botella y ahí mismo le ponen La manguera. La manguera, con un embudo, y no sabes qué están mezclando, ¿no? En este trabajo que estamos haciendo, digo estamos porque también se le está acompañando, colaborándonos, estamos descubriendo, por ejemplo, las mezclas que hace la gente para limpiar, y esto viene mucho con el tema de la pandemia, ¿no? De mezclar el cloro con alcohol, por ejemplo, y eso multiplica los efectos tóxicos para el humano, pero deshabilita la capacidad de desinfectar tanto del alcohol como del cloro. O sea, está haciendo algo que no sirve para nada, pero que les produce más daño a ellos, sin saber, obviamente, ¿no? Porque la gente lo hace porque ha escuchado en el radio, ha escuchado en alguna parte que bueno, o calentar el cloro, por ejemplo. Calentarlo. Seguramente si averiguan por ahí van a ver que más de alguien calienta el cloro, porque con la idea de que puede ser más efectivo. Pero lo que están haciendo es aspirarlo, que se vaya al aire, lo que serviría en todo caso para desinfectar. Y bueno, así una serie de cuestiones que estamos ahora detectando muy claramente. Esas sí ya las vamos a registrar muy claramente a ver qué resultados. Sí. Pero ahí también son 7 pueblos los que tomamos, 800 encuestas, las estamos recién procesando. Porque ya no son la misma pueblo que hicimos acá en Aguascalientes, sino que son pero es para este proyecto. Sí, y tiene mucho que ver con lo que dijiste de la contaminación, porque por lo que decía el río Atoyac, es cuenta de súper contaminantes. Ahí vinculamos el tonnaide tóxico con el tonnaide de agua. Sí. Vamos a trabajar que ni les cuento. Sí. Necesitamos muchos antropólogos y antropólogas, así que titúlense luego. Me parece muy bien. El país necesita mucha antropología. Cierto. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Por favor, ánimo, claro. Quisiera saber en esta cuestión de la precariedad cultural o de ideologías, si te topaste en algún momento con grupos o discursos de resistencia respecto a algunas de las problemáticas que nos presentaste o incluso de las que nos has hablado. ¿Y una vez haces esta pregunta? Sí. Bueno, a mí me llamó la atención la dimensión de los recursos inmateriales. Quisiera saber si podría profundizar un poco al respecto, en tanto si hay una relación también con las mencionadas vidas emocionales, ¿no? Y si el carnaval que ocurre en uno de estos pueblos del corredor industrial jugaría como parte de esta sublimación de la vida emocional, y cómo entender esta vida emocional en un contexto de precariedad que ni ellos mismos ven como algo negativo. Uno se pintaría la película como Joker, ¿no? O sea, contextos de vida muy fuertes y igual a problemáticos, ¿no? Pero vemos que aquí es parte de ello. Entonces, ¿cómo juega esto? Vamos a cerrar con esas 2 preguntas nada más por cuestión de tiempo y para no agotar. Como que la niña tiene mucha energía. Pero este tema es muy interesante que tú me estás planteando, porque efectivamente
efectivamente no hay muchas respuestas sociales a estos conflictos. No vemos con claridad, no hemos detectado, no hemos registrado así como movimientos sociales o movimientos de protesta o algún tipo de organización social para combatir esta precariedad, esta pobreza, esta falta de derechos, por ejemplo. Hay un concepto que puse ahí, que lo estamos trabajando también con otros colegas, de luchas inmediatas, que no se refiere a las luchas sociales como tal, así como las conocimos como a nivel de protesta social, sino como luchas cotidianas. Por un lado, que la gente realiza para sobrevivir, o sea, sobrevivir es una lucha, ¿no? Ya sobrevivir en algunos ambientes es una lucha, pero también luchar contra lo que no está bien, ¿no? Pero de manera más cotidiana que eventual en eventos sociales. Ahora, tampoco significa que no haya nada. En el Atoyac, pero esto ya tiene muchos años, registramos unos movimientos sociales muy fuertes en contra de la contaminación del río, que fue lo que de ahí creció, se creó una ONG, una sociedad civil bastante poderosa. Incluso se llegó a nivel de derechos humanos. Derechos Humanos hizo una recomendación al Estado de Puebla y al Estado de Tlaxcala, porque la cuenca del Atoyac, donde se contamina es en Puebla, luego pasa por Tlaxcala, luego vuelve a Puebla. Están los dos estados involucrados y siempre se están echando la bola, ¿no? Obviamente, para no hacer nada. Entonces hubo una recomendación de derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, que vino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del tema ambiental y cómo estaba generando sus enfermedades y en fin. Hasta ahora no le han hecho caso a la recomendación, ya tiene años de esa recomendación. Se han reunido, se supone que por ley tienen que dar respuesta a la recomendación de la... Pero mira, aparte de decir, bueno, vamos a poner una planta tratadora, ponen plantas tratadoras, pero las plantas tratadoras no solucionan un problema tan complicado, porque hay una mezcla de químicos tan inmensa en el río que tendría que haber plantas tratadoras para cada uno de esos componentes. Es decir, no existe una planta de tratamiento de agua que elimine, por así decirlo, es una bomba. No es que, vamos a quitarle el plomo, no. Tiene plomo y tiene no sé cuántas cosas. Los químicos lo han estudiado muy bien eso. Pero sí han habido respuestas. Esta es una muy clara de cómo lograron incluso generar una respuesta a una recomendación de derechos humanos, ¿no? El problema de la contaminación, y yo creo que lo que han estudiado lo pueden explicar mucho mejor que yo, es que no es inmediata. O sea, tú te puedes enfermar de leucemia, no te enfermas de un día para otro de leucemia. Se te va generando con el tiempo. Y cuando ya te diste cuenta que tienes leucemia, pues es muy difícil que digas, esto es causa de que yo viví siempre al lado del río Atoyac. No hay ni cómo demostrarlo, ¿no? Ese es el problema de la contaminación, que no produce efectos inmediatos. Bueno, la irritación de los ojos, por ejemplo, sí, o los dolores de cabeza. Pero la gente siempre piensa, es que se me irritaron los ojos porque estuve mucho tiempo en el Zoom tomando clases. Es cierto, ¿verdad? O me duele la cabeza porque estoy muy estresado. No hay una relación entre uno y los efectos que pueda estar teniendo. El tema, por ejemplo, de la trata de blancas nunca se ha logrado, aunque han habido intentos, y esta ONG con la que estamos trabajando sí está muy metida en el tema de la trata. No han logrado generar una reacción desde la misma población, porque los pueblos, no es uno, son varios pueblos, uno de Tlaxcala y otro de Puebla, justo en el límite entre Tlaxcala y Puebla. Es una zona muy densamente poblada que se dedica a esto. Se defienden la actividad. O sea, también es una actividad que si no surge de los mismos afectados, las chicas de ese pueblo no necesariamente se ven como víctimas. Y los chicos que también se involucran en esto tampoco se ven ellos como víctimas de un sistema, al contrario, a los padrotes los hacen sentir los héroes, ¿no? de esto. Entonces,
ahí es donde creo que el trabajo antropológico puede ser muy interesante, detectar cómo se están generando estas ideologías, ¿no? Cómo la gente empieza a pensar incluso de otra manera. Bueno, y aquí pasa un poco a esto, porque aquí yo creo que hay una fuerte influencia de obviamente de las religiones y obviamente de la escuela, ¿no? En que las poblaciones acepten esta realidad como una realidad que no les queda de otra. Y si ustedes han visitado los pueblos rurales, se van a dar cuenta que la vida religiosa es muy potente. Si hay algo poderoso en las poblaciones, es la vida rural. Por eso escribí un artículo que lo citó hace rato, que se llama Ruralidades Interrumpidas. Cómo la pandemia interrumpió la vida, el ciclo ceremonial en unas comunidades y los problemas que eso provocó. Porque, por otro lado, hay que pensar que en tiempos de crisis, la gente lo único que conserva es su espiritualidad. La espiritualidad no te la puede tener. Les quitaron a sus muertos, no pueden enterrar a sus muertos. Se hizo algo muy interesante también con el tema de los cementerios, de los panteones y todo este asunto. Les quitaron a sus muertos y fue realmente chocante para las poblaciones no poder hacer sus entierros por costumbre. Les entregaron ceniza. En algunos lugares entregaron cuerpos equivocados. O sea, una falta de respeto total a la vida de la gente, a la muerte de la gente. Entonces sí se han creado climas emocionales o atmósferas emocionales, yo creo, en estos pueblos, que lo que buscan es esta superioridad, esta condescendencia, esta aprobación de los sistemas. Quizás no es racional, no es calculado. Cuando le dicen que se está intoxicando, nadie puede decir, qué bueno, ¿no? No es calculado, no es programado, no es racional, es más bien emocional. Pero de ahí se generan discursos ideológicos para defender lo que para nosotros es independiente. Claro. Bueno, pues creo que ya por la hora también para muchos tiene que... Inviten más seguido. No, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades te quiere dar una constancia por haber participado, por habernos ayudado aquí a impulsar nuestro seminario permanente con una presentación de calidad. Que conste para el Ronay. En el Ronay te tiene esta foto de lo que subes al carro. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues gracias. Nos daremos a conocer una segunda versión. Sí.